Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Arte Miguel Urrutia y a este seminario Visiones sobre los ríos, protagonistas y testigos. Este seminario se prepara como apoyo a la exposición temporal Habitación Compartida, que ustedes van a poder visitar en el segundo piso del museo. Y en la habitación 206 de esta exposición se exhiben algunas obras que representan algunos de los principales afluentes colombianos, como los ríos Magdalena, Atrato y Sinú, y que han sido transformados a lo largo del tiempo en sitios estratégicos para la minería, la ganadería o el narcotráfico, con consecuencias devastadoras para el ambiente y para las comunidades que los rodean. Este seminario tiene la finalidad de volver la mirada a los ríos y reconocerlos como referentes para la creación artística, elementos claves para la planificación de las ciudades que los rodean y para el desarrollo de prácticas de comunidades que conviven en sus riberas e incluso como protagonistas o testigos del conflicto. En esta ocasión contamos con la participación de dos invitados. Vamos a iniciar con la presentación de Javier Rodrigo Díaz Melo y continuaremos con la presentación de Germán Ferro. Teníamos un tercer invitado que era Alejandro Martín, pero lastimosamente no nos va a poder acompañar el día de hoy. Vamos a empezar entonces con la ponencia Recorrido por los paisajes de la violencia en Colombia. Si los árboles, los ríos, los caminos y las ruinas hablaran, ¿qué nos contarían sobre la guerra? Recorridos por los paisajes de la violencia en Colombia es un proyecto del Centro Nacional de Memoria Histórica en el que se considera que, en efecto, los paisajes, más que escenarios contemplativos, son movimientos y relaciones, y que en ellos es posible encontrar elementos para acercarnos a la memoria del conflicto armado. Siguiendo el énfasis propuesto para este seminario, se abordarán 3 casos relacionados con cuerpos de agua. El río Bojayá, donde habitan comunidades indígenas en Vera do Vida, representa un paisaje que nos recuerda las consecuencias de la presencia de actores armados y del narcotráfico. A partir de este caso podemos entender el significado del río como un sujeto colectivo afectado por la guerra. Por otro lado, el río Baupés, el mismo que simbolizaba la vida, pasó a ser percibido como el que la quitaba, ya que sus aguas, en el marco del conflicto armado, fueron los principales caminos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes de los pueblos indígenas que habitan esta cuenca hídrica. Finalmente, el Consejo Comunitario La Larga y Tumaradó nos propone una mirada sobre arrasamiento maderero, cuerpos de agua que fueron drenados, especies de flora y fauna que ya no existen, poblaciones que se vieron forzadas a huir y de cómo la guerra y las dinámicas asociadas a ellas transforman drásticamente los paisajes. Javier Rodrigo Díaz Melo es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la misma institución. Entre 2013 y 2015 trabajó en el Observatorio Colombiano de la Diversidad Cultural del Grupo de Investigación Relaciones Interétnicas y Minorías Culturales de la Universidad Nacional. Posteriormente fue consultor del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la Organización Internacional para las Migraciones y desde 2017 se vinculó al Centro Nacional de Memoria Histórica como investigador del proyecto Recorridos por los Paisajes de la Violencia en Colombia, donde fue relator del libro Narrativas de la Guerra a través del paisaje. Gracias, Diana, por la presentación. ¿Sí me oyen bien? Si quieren también pueden correrse hacia adelante para que estemos más cerca, como lo vean. Entonces, bueno, en primer lugar, buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por asistir, muchas gracias al museo por la invitación y también, pues nada, muy agradecido con ustedes y pues muy contento de participar en este espacio, también con Germán, que como le decía ahorita en la entrada, que tuve la oportunidad hace 2 meses de conocer el Museo del Río Magdalena y fue una gran experiencia. Entonces, bueno, como lo comentaba Diana en la presentación, mi nombre es Javier Díaz, soy investigador de la Dirección para la Construcción de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica y en este caso, en el marco de la exposición Habitación Compartida y de la discusión un poco sobre el territorio como protagonista y los ríos como protagonistas, vengo a presentarles un proyecto de investigación del Centro de Memoria Histórica que iniciamos en 2016 y que concluimos hace pocas semanas. Tuvimos los lanzamientos del libro Narrativas de la Guerra a través del paisaje del que hablaba Diana y del especial web del proyecto.
que están también invitadas e invitados a revisarlo en internet, los dos insumos. Y bueno, era como eso, como hablarles un poco de este proyecto en el que trabajamos en los últimos 2 años y ver un poco cómo el territorio en últimas sí es un protagonista más dentro de las dinámicas del conflicto, como que solemos verlo como algo un poco más tangencial, pero finalmente sí es un actor importante. Entonces, como punto de partida, señalar que este proyecto inicia como un esfuerzo por construir la memoria del conflicto armado, no solo desde las voces de los actores humanos que participaron en el conflicto, no solo desde las voces de las víctimas y de los victimarios que han de ser tenidas en cuenta y que fueron tenidas en cuenta en este caso, sino que para este caso buscamos ampliar un poco más como el espectro de la discusión y considerar que los grupos humanos no son los únicos actores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de abordar el conflicto armado. Por ejemplo, sentimos que la naturaleza y el territorio, el entorno, juegan un papel protagónico en las dinámicas tanto de la vida social como para este caso del conflicto armado en particular. Con esta discusión así abordada, iniciamos el proyecto con la pregunta un poco que exponía Diana al comienzo, que era acerca de si los árboles, los ríos, los cuerpos de agua y las ruinas de nuestro país nos hablaran, qué nos contarían sobre la guerra, y después de darle vueltas y de hacer los recorridos que adelantamos en varios lugares del país, hicimos 11 recorridos en distintos lugares de Colombia. Nos dimos cuenta que en últimas los paisajes sí nos hablan, como que no nos hablan desde un lenguaje tradicional o único, pero finalmente sí es mucho lo que tienen para comunicarnos los lugares y que en ocasiones lo que pasa es que no sabemos cómo leerlos o cómo interpretar lo que nos están contando. Nos dimos cuenta que para lograr esta tarea como de interpretar los sentidos de los paisajes, lo que teníamos era como que agudizar en últimas un poco los sentidos, como estar un poco más dispuestos y atender a lo que los lugares nos contaban sobre las dinámicas del conflicto. Antes de abordar el caso en particular de los cuerpos de agua, bueno, contarles un poco que el proyecto Recorridos por los Paisajes de la Violencia en Colombia, como les contaba, abordó 11 recorridos en distintas regiones del país, en distintos puntos del país, donde sí visitamos un montón de lugares como los Montes de María, el Bajo Catatumbo, el río Bojayá, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Comuna 8 de Medellín, el Páramo de Sumapaz, hicimos otro recorrido por Caquetá, otro en el Meta, otro recorrido por el río Baupés, un recorrido por el Bajo Atrato en un consejo comunitario que se llama La Larga y Tumaradó, y creo que se me escapa un último caso que no sé en este punto cuál es, y bueno, nos encontramos con historias alrededor de distintos lugares, como distintos lugares del paisaje que nos hablaban y nos contaban un poco sobre las dinámicas del conflicto. Y antes como de centrarnos un poco en los cuerpos de agua, que es como el tema grande de este conversatorio, quería detenerme un poco en 2 conceptos que son los que guiaron un poco esta investigación, que son el concepto de paisaje y el concepto de recorridos, que es como un poco para entender desde dónde nos estamos parando para hablar de estos temas y por qué decidimos recorrer como estrategia de investigación. Entonces, bueno, si bien sobre los paisajes se ha hablado un montón y como que hay distintas discusiones y distintas perspectivas, del proyecto buscamos hablar de los paisajes, no como esta idea clásica que ve el paisaje como un cuadro, como una representación frente a la que nos ubicamos y de la que estamos como distantes y de la que vemos un poco eso como desde la distancia, sino más bien el paisaje como desde una visión un poco más integral. Y en esa medida hablamos del paisaje como una relación compuesta por 3 niveles que están en constante diálogo y dinamismo, que es por un lado el nivel de la naturaleza, el nivel de la sociedad y el de la persona que contempla el paisaje. En el primer nivel, en el de la naturaleza, nos encontramos como con la historia natural del planeta como en lo macro, donde confluyen elementos vivos y no vivos, como las formaciones geológicas, los cuerpos de agua, las plantas, los animales, entre otros. En el segundo nivel, que es el de la vida social, es un poco la historia de los acontecimientos humanos y lo que pasa como en este contenedor un poco. Y finalmente nos encontramos con la persona que se sitúa, quien analiza los paisajes, desde quien los está viendo y dotando de sentido, pero no desde una persona que está como externa a ellos, sino como alguien que en últimas hace parte del paisaje porque ha crecido en él, se ha visto condicionado por él y
lo interpreta y lo lee desde su historia, desde su lugar de enunciación y desde su intencionalidad en el caso particular. En esa medida, como que la naturaleza, la sociedad y quien contempla esos tres niveles del paisaje, los vimos como capas que se superponen las unas a las otras constantemente y dan forma al paisaje en medio de tensiones y negociaciones constantes que van siempre colisionando, y de lo que nosotros sentimos que de esta colisión y de este entrecruzar de estas capas quedan huellas que son susceptibles de ser leídas desde una perspectiva, por ejemplo, en este caso, que busca reconstruir un poco la memoria del conflicto armado. En ese sentido, entendimos los paisajes de la violencia como los lugares de la geografía colombiana donde el conflicto armado hizo su aparición y de cuyo diálogo entre de este choque entre las capas de naturaleza, sociedad y observador, como que emergen una serie de relatos que resultan interesantes desde una perspectiva de memoria. Sentimos que en muchas ocasiones los estudios sobre el conflicto se centran un poco en eso, como en los acontecimientos humanos, como si fueran el factor central. Sin embargo, sentimos que al hablar del paisaje y al hablar como de estas capas, pudimos darnos cuenta de que no se trata solo como de unos bandos que están en pugna en un territorio como plano y homogéneo, sino que se trata finalmente como de, no sé, escenarios distintos, múltiples, con aristas variadas, donde finalmente el entorno y el paisaje tiene como mucho que participar allí. Entonces, en esa medida, por ejemplo, qué sé yo, la existencia de un río en algún lugar posibilita también la existencia de una comunidad, un poblado que se asenta frente a él, pero también seguramente la existencia de oro para ser extraído es una de las razones que motiva la llegada de un grupo armado, y seguramente también el papel de este grupo armado condiciona un montón las afectaciones sobre el río. Entonces, nada, como que vemos que finalmente el entorno como que sí condiciona un poco lo que ocurre en él y también a la vez se ve condicionado por las dinámicas del conflicto. Entonces sí, sentimos eso, como que a partir de esta perspectiva desde el paisaje como que puede darse como una lectura como novedosa de alguna forma sobre el conflicto colombiano. Pasando sobre el segundo aspecto, el de la idea de recorrer, a lo largo del proceso del proyecto de investigación nos dimos cuenta que si bien había lugares que por sí solos eran como hitos emblemáticos del conflicto y eran lugares claves para entenderlo, y lugares como que tenían un montón de historias para narrar, como por ejemplo lugares de retenes, centros de tortura, espacios destinados a la desaparición de personas o lugares de enfrentamientos o caminos que se dejaron de transitar en el marco de la guerra, desde muy pronto nos dimos cuenta que si bien estos lugares eran muy poderosos, como que la potencia de ellos en realidad radicaba también en la interconexión entre los lugares, y creo que eso es un poco la potencia de esta idea de abordarlo desde el concepto de paisaje, y es que al poner en diálogo un determinado lugar donde ocurrió, por ejemplo, una masacre con un centro poblado que está ubicado a un lado o algo así, como que los puntos se conectan y nos permite un poco el entendimiento más grande del porqué y en últimas de las consecuencias que tuvo determinado episodio de violencia. En segundo lugar, también tuvimos en cuenta que el paisaje, si bien como que una idea como clásica en torno al paisaje es como algo que vemos, como frente a lo que estamos y algo que vemos en últimas sí con los ojos, sin embargo, desde esta perspectiva del paisaje, lo que sentimos un poco es que al recorrer y al aproximarnos a esta mirada del paisaje, finalmente termina siendo como una aproximación más como desde el cuerpo, como desde lo corporal, y en esa medida muy desde los sentidos. Así, en ese sentido, tomamos la idea de recorrer principalmente de los planteamientos de Luis Guillermo Vasco, quien en su trabajo en Guambía hablaba de la idea de que conocer es recorrer, y que finalmente para conocer un lugar la estrategia como que debe darse es como andar los territorios. Y en esas condiciones eso fue lo que tratamos de hacer nosotros en los recorridos que hicimos. Buscamos finalmente sí andar el territorio como herramienta para acercarnos a las comunidades y a su memoria, no solo atendiendo a los relatos, sino buscando vivirlos en últimas como a cada paso. Y así pudimos acercarnos al paisaje como un escenario complejo que para entenderlo y para leerlo como que nos
pedía tener como activos como otros registros de otros registros de los sentidos que no estábamos muy acostumbrados a utilizar. Y en esa medida hablamos un poco de la idea de recorrer en este diálogo con la idea de los paisajes, de un acercamiento, si se quiere, un poco más polisensorial, donde lo visual era una constante, era como un elemento básico. Finalmente sí nos ubicábamos ante paisajes que veíamos, montañas que nos permitían como identificar lugares, pero donde también lo sonoro era clave, lo olfativo, lo táctil, en últimas estaba presente durante los recorridos. Nos dimos cuenta de eso, en los lugares finalmente tienen sonidos característicos, tienen olores característicos, tienen gustos a partir de la comida como que nos llevan a ellos directamente, y también en últimas como que lo corporal es un elemento importante, como al recorrer una distancia, no es lo mismo que nos digan que determinado centro poblado queda a 3 kilómetros del río, es distinto eso si los andamos o si tenemos que movernos no sé, en el vehículo en el que se mueven las personas ahí o en una mula. Como que todo esto cambia un montón y como que nos da otros sentidos y nos muestra como una forma de entender eso, como el protagonismo que adquieren los lugares en las dinámicas del conflicto. Como estaba planteado un poco, ya pasando como esta parte un poco más como de contextualización del proyecto, lo que viene es hablar un poquito de los resultados. A partir de estos 11 recorridos, nos encontramos con un montón de historias del paisaje, principalmente que englobamos en 4 categorías. Una eran los árboles, otra eran las ruinas, otra eran los puentes y los caminos, y la cuarta eran los cuerpos de agua. Aquí en este caso, por el tema de este conversatorio, vamos a centrarnos un poco en los sentidos que encontramos en los cuerpos de agua, pero también está como la invitación abierta a conocer un poco sobre el proyecto y los resultados un poco frente a estos otros lugares, y para complementar la información que aquí tenemos en el especial web del proyecto y en el libro que mencionábamos hace un rato. Entonces, hablaremos de manera particular del río Bojayá, del río Baupés, de los cuerpos de agua del Consejo Comunitario de La Larga y Tumarado. Brevemente mencionaremos al río Catatumbo y a un lugar particular, una laguna particular, en la zona del litoral de los Montes de María, en San Onofre, que también cuenta como una historia particular en el marco del conflicto. Hablando sobre los ríos, esta imagen es del recorrido por el río Bojayá. Como que normalmente cuando hablamos de agua, como que una relación que hacemos es como pensar en la vida, y creo que también esa relación tiene sentido incluso para nosotros que estamos acá y que en últimas no tenemos como una conexión así tanto como un río que pasa por nuestra casa, que oímos todo el tiempo golpear las piedras o que sacamos el agua de él, pero finalmente sí hay una relación clave, y aún más con distintas comunidades, con comunidades campesinas, con comunidades negras, con comunidades indígenas, ese vínculo con el agua es mucho más poderoso. Y en esa medida, durante los recorridos, siempre que hablábamos un poco de la relación entre las comunidades y el agua, salían ideas en torno al alimento, al amor, a la salud, al transporte, al juego, a la unidad, a la fiesta o al trabajo. Eran como tópicos ahí comunes un poco que se destacaban. Sin embargo, al hablar de las dinámicas, cuando el tema del conflicto emergía en la discusión, los sentidos asociados al agua cambiaban drásticamente de un momento a otro. Y esto un poco fue porque en muchos contextos la guerra terminó encontrando en el agua una forma de causar daño y desestructurar a las poblaciones. Ahí en esa medida se alteraron sentidos, la guerra terminó escondiendo sus horrores en el agua, y por eso fue que en últimas nos encontramos con estos ríos, lagos y ciénagas de Colombia que se volvieron protagonistas del conflicto y aún hoy se siguen debatiendo como entre significados de vida, de muerte y de resistencia. Entonces, la idea no es como presentar el contexto de cada uno de estos lugares, porque desbordaría un poco como la discusión. La idea es presentar un poco estos lugares en cuanto al protagonismo que adquirieron en el marco del conflicto, y en esa medida voy a permitirme como agruparlos en bloques a partir de algunas ideas que son como
los ríos como puntos de control y de reclutamiento, los ríos como lugares de desaparición forzada en el marco del conflicto, los ríos como susceptibles de ser manipulados y envenenados también por las dinámicas de la guerra, y los ríos y los cuerpos de agua como lugares de castigo y de resignificación por parte de las comunidades. Al hablar de los ríos como puntos de control y como lugares de reclutamiento, nos detendremos brevemente en el caso del río Catatumbo y del río Vaupés. Como relacionado un poco con lo que mencionábamos ahorita, los ríos en muchas regiones suelen ser como la principal alternativa de transporte, y las aguas de un río comunican una región con otra, permiten el movimiento de personas, de productos, y estas condiciones, sumadas a intereses estratégicos y económicos de los grupos armados, terminaron desencadenando una serie de medidas donde se pretendió restringir el paso por los ríos, controlar sus cursos, controlar todo lo que ocurría sobre ellos, y de este modo, en un abrir y cerrar de ojos, muchos cuerpos de agua de Colombia, muchos ríos, pasaron a ser controlados por paramilitares, ejército o guerrilla, y terminan siendo eso, como dejados de visitar por las comunidades, dejados de recorrer, y se vuelven un poco lugares de miedo que era complicado transitar. El primer caso que aquí tenemos, bueno, es en el Catatumbo, en concreto en el Bajo Catatumbo. Fue el contexto del recorrido por el río La Gabarra, y bueno, esta es una foto del río Catatumbo. Y lo que encontramos en este caso, y como el protagonismo que adquirió el río Catatumbo, es que este nos cuenta como una historia de control por parte de los paramilitares. Al recorrer el río Catatumbo desde el corregimiento de La Gabarra, nos encontramos con muchas huellas de la presencia de los grupos paramilitares a partir de lugares de tortura, de bodegas, de puestos de vigilancia. Por este control y por esta presencia, como que las aguas del Catatumbo dejan de ser transitadas libremente por las comunidades, y las personas tienen que restringir, tienen que confinarse en últimas en sus comunidades, y eso también dificulta sus formas de vida. Y a la vez los habitantes del Catatumbo empiezan a ser estigmatizados por los distintos bandos que se peleaban en la región, por parte de los unos de ser auxiliadores de los otros y viceversa. Y bueno, si bien las aguas del Catatumbo como que han borrado muchas de las huellas de la presencia de los grupos, y hoy también hay en alguna medida cierta tranquilidad, no del todo, como que el río Catatumbo sigue teniendo como algunas huellas de la presencia de los actores armados, y también está la historia también un poco inscrita en la memoria de sus habitantes y en las ruinas de los paisajes que circundan el río. Estas fotos son del recorrido por el río Catatumbo también. Este es el puente de San Miguel en el Catatumbo, y esta es una placa que también da cuenta de eso, como de la resistencia en últimas de las poblaciones a partir de los procesos y todo del conflicto. El caso del río Vaupés también nos cuenta como una historia en el que el río es un protagonista un poco del conflicto, en la medida en que para las comunidades indígenas del Vaupés el río también significa su vida. Ellos plantean que el río, que de hecho las comunidades indígenas del Vaupés provienen del río, hay como toda una historia de la anaconda que va dejando a las comunidades, que es el propio río Vaupés. Entonces como que el río simboliza la vida, y que toda la vida de ellos discurre en torno a él. El río es el que trae todo. Por el río llegan los alimentos a partir de la pesca, el río es un lugar de trabajo, el río es el que comunica un lugar con otro, los niños y las niñas aprenden a nadar y a pescar desde muy pequeños, y eso fue lo que también complica un poco era un lugar de tránsito libre también en muchos momentos, y esto también complica la cosa que el río Vaupés se vuelve un escenario de reclutamiento por parte de la guerrilla de las FARC, que llega y empieza a transitar el río y lo utiliza como un lugar de reclutamiento. Nosotros estuvimos, estas fotos son del recorrido que hicimos, y ahí en particular el recorrido fue con una comunidad de un lugar que se llama Bocas del G, donde viven indígenas de distintas etnias. Ahí queda un internado departamental, y en Bocas del G, al quedar el internado, fue un lugar de mucho interés por parte de la guerrilla,
que buscó reclutar a menores. Solamente en la comunidad de Bocas del Yí, que es una comunidad no tan grande, se habla de 16 menores reclutados para las filas de las FARC. Entonces eso fue como un episodio difícil asociado al río. Esta foto es del Caño Yí, que es el que da el nombre a este centro poblado, que es uno de los afluentes del río Baupés, y era precisamente como la ruta por la que la guerrilla se llevaba a los niños. Entonces también, por ejemplo, en los relatos de las mujeres estaba que el río de un momento a otro empezó a simbolizar como miedo. Ya oír un motor lo asociaban un poco al conflicto, porque seguramente podía estar llegando algún barco de alguna panga del grupo armado, seguramente con la intención de reclutar, y sería por el Caño Yí precisamente por donde se llevaban a las personas, y así como el río traía la vida, en esta ocasión se los llevaba y no volvían a ver en muchas ocasiones a quienes se iban. Por otro lado, entonces este sigue siendo el Caño Yí, y esta es como una foto también ahí del río Baupés desde la orilla de Bocas del Yí. Por otro lado, entonces está la idea de desaparecer, y para desaparecer un poco se retoma lo que veíamos ahorita sobre el río Catatumbo y este consejo comunitario, que es el Consejo Comunitario de la Larga y Tumarado en el Bajo Atrato. Entonces, tanto el río Catatumbo como el Consejo Comunitario de la Larga y Tumarado tuvieron como denominador común, entre otros muchos lugares de Colombia, pero pues para este caso particular hablaremos de estos dos, de ser lugares destinados por los grupos armados para desplegar estrategias de horror, donde buscaban desestructurar la vida de las comunidades, provocar el desplazamiento y en últimas borrar también las huellas de los crímenes que cometían. Para nadie es un secreto que los cuerpos de agua de Colombia han sido utilizados como cementerios. Hay varios testimonios, incluso como de excombatientes de los grupos armados, que señalan que el número de personas que fueron a parar a los ríos puede ser mayor que el número de personas desaparecidas sepultadas en fosas comunes. Y, por ejemplo, hay un testimonio de Eber Velosa, alias HH, que señala que pues él decía, como si sacaran el agua del río Magdalena, Colombia se encontraría con el cementerio más grande. Entonces, sí, como que ha sido un lugar de desaparición tremendo en el marco del conflicto también. En uno de los últimos recorridos que hicimos, al cierre del proyecto, estuvimos en Trujillo, en el Valle del Cauca, y ahí también están un poco estas historias asociadas al Cauca, al río, como un lugar importante de desaparición. Por ejemplo, en el caso de Trujillo, hay un número enorme de personas desaparecidas, y la historia era un poco esa, como que los cuerpos eran lanzados al río como estrategia para desaparecer. Finalmente lanzaban un cuerpo en este punto y ya en el lugar en el que salía ya era muy difícil que lo identificaran, ya no había personas o familiares que pudieran reconocer, sumado como al proceso de descomposición que tienen los cuerpos en el agua, también hacía mucho más complicada la tarea de la búsqueda. Y siguiendo el curso del río Cauca, hay un punto en Risaralda que se llama Marsella, si no estoy mal, y hay como un remolino, como un remanso, donde decían que en ese punto salían a flote muchos de los cuerpos que eran lanzados al río Cauca. Y, por ejemplo, se dice que Marsella es un lugar donde el conflicto armado no fue tan fuerte, sin embargo, que hay una gran cantidad de personas no identificadas en el cementerio, y eso es en razón de que el río dejaba ahí los cuerpos, y el sepulturero en su época como que sacaba estos cuerpos y les daba sepultura, como ordenándolos. Entonces, en el caso de Marsella, y como muchas de las esperanzas de la población de Trujillo están en encontrar a las víctimas y a los desaparecidos del municipio en este cementerio de personas no identificadas, y ahí están un poco todas estas estrategias. Estas fotos son del río La Pala, del puente del río La Pala, en el Consejo Comunitario de la Larga y Tumarado, en el Bajo Atrato, y un poco también la estrategia de los grupos armados era, a la vez de desaparecer y borrar un poco las huellas de los crímenes que cometían, también mandar un poco mensajes de miedo. Entonces, en muchos casos, los cuerpos de las personas asesinadas eran dispuestos en los puentes, no dejaban que las personas les dieran sepultura de alguna forma, sino que era como una forma de mandar un mensaje de miedo. Este es
sigue siendo el río La Pala. Este era el puente que había antes de ser volado en un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilla. Y bien, el siguiente punto sobre el que quería hablar de los cuerpos de agua era la idea de manipular y de envenenar. Para este caso, la idea es abordar de nuevo el caso del Consejo Comunitario de La Larga y Tumarado, los cuerpos de agua de este Consejo Comunitario y del río Bojayá. Entonces, tanto el caso de La Larga y Tumarado con sus ciénagas, sus ríos, sus lagunas y el caso del río Bojayá nos hablan de historias de manipulación y de alteración de las fuentes hídricas con miras a poner en marcha proyectos en los que primaron los intereses económicos, pero también los intereses militares de los grupos armados sobre la salud y la población de las distintas comunidades. En esa medida, La Larga y Tumarado, como les contaba, es un consejo comunitario que también está muy marcado por las dinámicas del agua. El nombre que recibe este consejo comunitario es por su ubicación en el Bajo Atrato, en torno a dos afluentes del río Atrato, que son el río La Larga y el río Tumarado. Ahí entre esos dos está el consejo comunitario, y los ríos han sido como las rutas de poblamiento también de este consejo comunitario. Y asimismo, esta zona, que también era una zona de una gran cantidad de árboles, de maderas finas, fue un escenario de extracción maderera, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y lo que pasó en este caso con relación a los ríos es que los cuerpos de agua de esta región fueron alterados. Por ejemplo, se habla de ríos como el río La Pala, el río Largaboba, el río Los Chipes, entre otros, que fueron alterados sus cursos para poder hacer canales, para llevar la madera a puertos distintos. Entonces, por ejemplo, se habla de eso. Los ríos, se construyeron canales que alteraron los ríos, que los terminaron secando, y lo que esto buscó fue hacer rutas para sacar la madera, pero no tuvo en cuenta la vida de las comunidades que estaban ahí, cómo la falta de agua iba a afectar, cómo las vidas de estas personas también se alteró un montón, cómo desaparecieron numerosas especies de flora y de fauna en pro de este proyecto maderero. Ya años después, el tema, esta foto es de 2017 y sigue siendo eso, como un canal por el que baja el agua y baja todavía la madera que se sigue sacando aún del Consejo Comunitario. Pero ya en los últimos años de 1990 y a comienzos del 2000 vino como un segundo momento difícil para el Consejo Comunitario de La Larga y Tumarado, que fue como a partir de la incursión paramilitar y de la presencia también de la guerrilla en esta zona, donde finalmente, al final como de este proceso como de enfrentamiento entre los grupos armados, terminan estableciéndose grandes proyectos económicos en la región. En esa medida, el Consejo Comunitario, los testimonios de la población también hablan de cómo en este caso se secaron ciénagas y con miras a poner en marcha proyectos de monocultivos de arroz, de cacao y de ganadería extensiva, principalmente de búfalos, que es como lo que más hay en este momento en el Consejo Comunitario de La Larga y Tumarado. Por otro lado, entonces, tenemos el río Bojayá, y el caso del río Bojayá finalmente también nos cuenta como un poco la presencia de los actores armados un poco asociados al lugar estratégico en el que está este río y a cómo supone también una ruta importante para el narcotráfico. Entonces, el río Bojayá, en este caso, Bojayá es muy conocido por la masacre que tuvo lugar en Bellavista, pero en este caso no trabajamos el tema de la masacre de Bojayá ni con la población afro de Bojayá, sino que trabajamos con las comunidades indígenas en Vera Dávida que viven en la parte alta del río. Y lo que vimos en este caso fue como un poco las historias asociadas a cómo las dinámicas del conflicto afectaron al río y cómo esta afectación al río incluso también ha repercutido sobre la vida de las comunidades. Lo que nos encontramos un poco es eso, entonces, que con la presencia con la importancia de este lugar como una ruta del narcotráfico y de la presencia de los actores armados,
cerca de las aguas del Bojayá aparecen un montón de cultivos de coca y en torno a ellos también aparecen laboratorios para el procesamiento y los residuos de estos laboratorios empiezan a lanzarlos también al río. A causa de esto el río se contamina, peces desaparecen, a causa también de la presencia de los actores armados las comunidades no pueden transitar libremente el río, se vuelve también como un lugar de confinamiento y nada, se encuentran con que el río, los indígenas en Vera Dávila hablan del río Bojayá como un río envenenado o como un río enfermo. Y lo que señala bien es que además de estos estragos como ocasionados por el narcotráfico, también pasa que la respuesta del gobierno muchas veces frente a los cultivos de uso ilícito son las fumigaciones con glifosato, que ellos dicen como sí, finalmente sí acaban o destruyen los cultivos de uso ilícito, pero también a la vez destruyen los cultivos de las personas, la fumigación cae sobre el río y además sobre los animales, sobre los cultivos de los indígenas, incluso sobre ellos y sobre las aguas que beben y demás, trayendo como un montón de enfermedades y alterando sus vidas, finalmente. Y ya por último, el otro caso que tenemos en este caso, bueno, estas son fotos del recorrido por el río Bojayá, que hay unas que fallan. Y el último caso del que quería hablarles es en los Montes de María, en la zona del litoral, en San Onofre. Y es de una laguna en particular que queda en el camino entre San Onofre y Rincón del Mar, ahí cerca al Golfo de Morrosquillo para ubicarlo como un poco espacialmente mejor. Y en este caso de San Onofre, con lo que nos encontramos es con un cuerpo de agua, con este lago, que tiene una historia bien particular. Y es un lago que fue construido como de forma artificial por las comunidades de una vereda que se llama La Pelona, el lago lo llaman el lago de La Pelona, y el objetivo del lago era irrigar los cultivos de ellos y también desarrollar un proyecto piscícola ahí en torno a él. Cuando llegan los paramilitares del bloque de Héroes de los Montes de María a la región y ellos despliegan como una gran estrategia de control de la totalidad de la vida de las comunidades del litoral de los Montes de María, y en este caso se toman muchos lugares dentro de estos, la zona del lago, y vuelven el lago un lugar de castigo de las comunidades, donde muchas personas que no se adaptaban o que se salían un poco de los estándares de la vida que los paramilitares de este bloque como que designaban para la región, eran castigados en este lugar como mediante trabajos forzados, entre otras cosas. Y además Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, que es como el comandante paramilitar que estaba en esta zona, también hizo como un proyecto de pescados de sábalo sobre este lago y como que tenía como un lugar de control. También hay testimonios que narran algunos episodios de violencia sexual en esta zona del lago y sí, hablan un poco como les arrebataron un poco los sentidos que ellos tenían frente a él. Cuando termina la presencia de los paramilitares en esta región, la comunidad vuelve a este lugar y tiene como que pararse frente a cómo ubicarse ante este lugar que fue un poco marcado por la impronta del horror. Y en muchos casos que nos encontramos de otros lugares y otros contextos, como que la discusión estaba abierta a eso, si un lugar de este tipo debía abandonarse, si debía borrarse, si debía como devolverle el significado que tenía antes, si debe, no sé, tener un significado nuevo, si volverse un lugar de memoria, como todas estas discusiones. Y lo que decide la población de La Pelona es como volver al sentido que tenía el lago antes y tratar como de ponerlo como un proyecto para la subsistencia de ellos. Entonces, lo primero que hacen, yo creo que como una estrategia como simbólica, como de sanar un poco y de cortar con el pasado del lugar, es sacar los pescados de sábalo que había puesto este comandante paramilitar y inician un proyecto de truchas con el que desde hace unos años están sobreviviendo y están como narrando un poco como su historia en el marco del conflicto. Y bueno, entonces nada, así un poco a manera de cierre, señalar que lo que intentamos en este proyecto, como que entendemos que estos lugares no agotan de ninguna manera toda la historia y la gran extensión que ha tenido el conflicto, pero sí son como lugares emblemáticos
en el marco de que nos permiten narrar un poco las historias que han ocurrido a lo largo del tiempo. Creo que finalmente como que estos lugares nos hablan un poco de cómo estas distintas capas que dan forma al paisaje como que están en movimiento, y asimismo eso, los lugares que visitamos siguen en movimiento, siguen en tensiones y negociaciones, como buscando atribuir sentidos y significados a los lugares, así que seguramente eso, como estas imágenes que están en este momento pueden cambiar en un tiempo, como con el devenir de las comunidades y de cada uno de estos paisajes de la violencia. Nosotros en el proyecto como que tratamos de mostrar que los paisajes de la violencia, más que ser escenarios contemplativos, son eso, son movimientos, son relaciones y son conflictos. Y sentimos que si logramos entender lo que los paisajes tienen para contarnos, seguramente daremos pasos significativos para comprender los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto, pero también encontraremos herramientas para como comprender un poco estos hechos, como identificar responsabilidades, pero también creo que para poner en marcha como estrategias de reparación, tanto materiales como simbólicas, que tengan en cuenta las condiciones de cada población y territorio. Siento que si esta aproximación permite un poco dimensionar un poco los hechos, pero también las afectaciones en clave de cada población y cada territorio, seguramente así mismo tendremos como más herramientas para direccionar como estrategias de reparación que atiendan a las particularidades y a las necesidades de cada grupo poblacional. Entonces un poco también el llamado de este proyecto es a atender como a los paisajes, como darse cuenta que los paisajes y que los lugares y el entorno es un actor protagónico dentro de la vida social, y que finalmente sí es importante tenerlos en cuenta. Como hay un antropólogo inglés que se llama Tim Ingold que dice que en últimas los paisajes sí guardan como una huella del paso de la historia sobre los territorios, y creo que finalmente si logramos estar atentos a estas huellas, será como un paso significativo para entender un poco el conflicto en el que hemos estado inmersos en los últimos años. Gracias.